Señores, bienvenidos a Bao Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes, que se transmite por esta su Quisqueya FM 96.1 en su dial, 98.5 en la región del Cibao y en internet estamos en quisqueyafmrd.com. Para retransmisiones estamos en todo el espectro de internet, desde YouTube pasando por Facebook hasta llegar a Spotify. Para retransmisiones estamos en tu plataforma preferida. Hoy yo tengo aquí a Nelson Espinal Báez, a quien llamé. Nelson es un amigo muy querido por mí y por Bao Radio, y a quien llamé para que viniera a compartirnos sus logros profesionales recientes. Él me dijo que él no iba a compartir nada, básicamente dejándome con un palmo de narices. Entonces, ¿por qué? Porque él quiere hablar, él quiere conversar, tomarse un traguito, y eso es, ¿verdad, Nelson? Hablemos de la vida. Sí, hombre. Tú decías fuera de cámara, fuera de audio, fuera de cámara, de que, voy a tratar de citarte, y corrígeme tu cita, decías que un amigo tuyo quiere ser purista con el idioma. Sí. Y no dice Facebook, sino Facebook. Facebook. ¿Y tú le dijiste? Que él lo que está haciendo no es pronunciándolo en español, que él lo que hace es pronunciarlo en inglés mal dicho. Exacto. Que si él fuera a pronunciarlo en español, él dijera un libro cara. Un libro cara. Ajá. Exactamente. Entonces agregaste en la conversación que teníamos antes de iniciar la importancia de la apertura a los idiomas. Sí. Y todo lo que dijiste en ese el lenguaje, los idiomas, el lenguaje como representación de la realidad. Tú eres lo que dices. Sí. Eres lo que hablas. Eso te permite imaginarte a otros. Entonces, los lenguajes son orgánicos, se van transformando. Hoy se dicen cosas, modismos, que hace 10 años no se decían. Claro. Y así se va nutriendo los lenguajes de otros idiomas, de las migraciones, de todo. Y los lenguajes se van formando a partir de eso. Quiero conectar esa conversación que teníamos antes del audio con el tema de la política. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, una de las esencias de la democracia occidental es precisamente eso que tú acabas de describir. La democracia occidental es la capacidad de incluir otras culturas, otras ideas, otras visiones a la construcción de una sociedad. Sí. Esa es la esencia de la democracia occidental, que va más allá de la estructura de poder ejecutivo, poder judicial. Exacto. Es una visión, es una cultura de inclusión de otras visiones, de otras acepciones y de otras interpretaciones. Por eso lo que tú has dicho tiene una importancia trascendental con el tema de la política y la visión de sociedad que queremos. Una sociedad que incluya otras culturas, eso es democracia occidental. Sí, tienes razón. Pero yo te iba a decir también, como complemento del pensamiento, que es precisamente en las clases desposeídas, en las clases marginadas, en las clases vulnerables, donde el lenguaje, el idioma, se transforma con mayor voluptuosidad, con mayor cuerpo y con mayor coherencia. Es en ese cuerpo de gente que ignora muchas cosas, donde el lenguaje, y precisamente porque las ignora, porque no conoce las etimologías, no sabe cómo expresarse, es donde el lenguaje y el idioma se transforman con mayor frecuencia. Interesante. Por lo pronto se convierte en cotidianidad. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos se ven en la necesidad no solamente de salir a la calle a vender maíz sancochado, a vender dulce de coco, a vender drogas, porque hay que decirlo. Sí. Ellos tienen la necesidad de transformar su lenguaje y para adaptarlo a su realidad. Es cierto. Entonces, de ahí viene la agresividad, de ahí se desprende, no de ahí precisamente, pero se desprenden una serie de elementos que componen su universo.
Sí, es muy cierto. Es muy cierto. Y ese universo lo están co-creando con el lenguaje. Exacto. Lo están co-creando. O mejor todavía, ellos lo crean, el lenguaje lo refleja. Ambas. Me permites. Sí. En la semiótica se habla de las 3 acepciones de la comunicación. Sí. El aspecto descriptivo, Sí. que es lo que hemos hablado, la expresión como tal, la expresión de esto es una botella. Tú estás diciendo, tú puedes describir la botella. Esta es una botella color marrón, que tiene un embudo aquí, que tiene un pegamento de esta forma. Ya tú tienes una etiqueta, segunda todo acepción, eso. una etiqueta. Una profundidad de la expresión que es una descripción. Pero a la vez tiene una tercera acepción, que es creativa. Toda comunicación es creativa. Tú como vinculado a la comunicación, en el sentido profundo del término, la comunicación estratégica, tiene la gran virtud de crear nuevas realidades. Y cuando decimos o cuando dices que las clases bajas describen una realidad en su cotidianidad, también están construyendo una realidad en su cotidianidad. Porque el lenguaje también es creativo y creador. Exacto. Tener conciencia de esta acepción, de esta dimensión del lenguaje, es tener conciencia del extraordinario poder que tiene la comunicación en el planeta Tierra. Sí. La comunicación en el mundo es creativa. Es creativa. Por eso, los grandes expertos en comunicación, que no lo somos, o yo no lo soy por lo pronto, sencillamente somos estudiosos, lectores de estos temas y de otros. Sí. Los grandes estudiosos saben crear necesidades. La publicidad es una fuente de creación de necesidades. A ti no te interesan unos tenis nuevos, pero de tanto hablarte de los Nike, se te ocurre a ti comprarte unos Nike. ¿Por qué? Porque te creó, entre paréntesis, crear, ¿no? Te creó la necesidad de comprar. Hablando de Nike, en estos días yo iba al supermercado con Armando y yo pedí un taxi en una de las plataformas que tanto se usan hoy por hoy. Me salió un taxista que se llama Nike, N-A-I-K-Y. Me encanta. Sí, me encanta. A mí me encantó, pero al contemplar lo absurdo, yo sabía por dónde venía. Este es un muchacho joven, que su papá le pusieron así, y efectivamente, amigo, ¿y ese nombre Nike? ¿De dónde viene? Él me dice, imagínese usted por los tenis. Usted sabe, los viejos de uno le ponen nombre complicado. Y yo no, le ponen nombre complicado, no, le ponen nombre de tenis. Claro. ¿Usted se llama así de verdad? Sí, yo me llamo así. Existe mi acta de nacimiento, Nike. N-A-I. I-K-Y. Eso es como se pronuncia, una onomatopeya. Una onomatopeya. Sí, pues bueno, por decirlo así, por decirlo de una Genial. forma. Sí. Entonces, a mí me dieron ganas. Oye, el día que muera va a ser literal, él colgó los tenis, ¿eh? Sí. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, también hay que hacer chistes. Sí, porque el radio oyente quiere también disfrutar. Sí, de lo lúdico, el aspecto lúdico de Bao Radio. A mí eso inmediatamente él me dijo, pero claro, así es que te mi acta de nacimiento. A mí yo comencé a pensar en el sentido del humor del muchacho, el sentido de su realidad, de verse a sí mismo. Él no me lo dijo serio, ni me lo dijo de mala forma, me lo dijo como algo que es. ¿Qué es? En primer lugar, eso es así, yo no tengo la culpa, ya, el nombre está puesto. Genial. En segundo lugar, me lo dijo con un extremado sentido del buen humor. Eso vale, sobre todo viniendo de un taxista. Claro. Que está manejando a las 12 del día un sábado. ¿Tú me entiendes? Entonces yo evité decirle que eso habla mucho de unos padres, de un padre probablemente, que jugó baloncesto cuando era muchacho. Sí.
de un padre que iba a San Lázaro. Que iba a San Lázaro o iba a Mauricio Báez. O en Los Minas. O que quizás jugaba en todos esos sitios, que tenía potencial, soñó con ser jugador de la NBA, pero naturalmente se fueron a pique esos sueños. Sí. Si no, su hijo no se hubiera llamado Nike. No, exacto. Sí. Exacto. Evidentemente, fue un padre con un vínculo fuerte con la cultura norteamericana. Exacto. Porque si no se hubiera llamado Siete Vidas o Campeón. Exacto, sí. Y nadie se llama Siete Vidas o Campeón. No. ¿Entiendes? Entonces, para los amables radio oyentes, queremos decirle que en la década de los 80, los tenis dominicanos de mayor reconocimiento público, ¿no? Venta también. Eran sí. Campeón y Siete Vidas. Que eran unos tenis que imitaban a los Converse. Que imitaban a los Converse, que era otro tenis norteamericano de calidad y que era lo que los que jugábamos baloncesto también utilizábamos. Exacto. Entonces, me habla de un padre que quizás fue viajero. Probable. Que vivió 4 o 5 años en Nueva York. Allí hizo un coqueteo más formalón con el baloncesto. Exacto. Pero se fue a pique eso también. Duró una cantidad de años interesante en Nueva York. Nunca aprendió a hablar inglés y se le olvidó el español. Sí. Entonces, de ahí se bifurca la historia, se bifurca. Fue un hombre que trabajó, que estuvo en la esquina o que... Así es, y ahí nace ese nombre y esa persona. Exacto, Nike. ¿Tú me entiendes? El aburrido de los Ricardo, de los Antonio, de los Rubén, de los Nelson. Le puso Nike. Le puso Nike. Creativo. Sí. Creativo. Sí. A mí me gustaría, perdí esa oportunidad, evidentemente, a menos que la fortuna me regale otro viaje con Nike, de preguntarle su segundo nombre. Sí, debe ser interesante. Sí, para ver si era Converse. O Pony. O Pony. Sí. 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 Pero eso me dice a mí, fíjate cómo esa palabra, Nike, me ha hecho disgregarme y armar toda una historia alrededor de Nike. Y ahí venimos con el tema original, el lenguaje, la comunicación. Has construido lo más importante de la comunicación, un relato. Exacto. Y la vida es la construcción de relatos. A partir de ese relato que tú has hecho, de ese taxista o ese uberista, no sabemos qué, de ese, y cómo con ese nombre hemos desarrollado con tu líder, con tu conversación en este momento, un relato. Al final la vida se construye de relatos. Sí. Por eso la comunicación es constructora, creadora de la vida. Pero parece ser, Nelson, que nos damos cuenta recién. Y ahora es que sale Storyteller. El storyteller siempre ha existido. Yo soy un storyteller. Desde la Edad Media, perdón. Sí. La Edad Media, perdón. Desde la Edad Media no, desde antes de la Edad Media. Gracias. Desde que el mundo es mundo, desde la cueva de Altamira, correcto, hay un storytelling. Sí, dime. Correcto. Eso es que desde el origen de los tiempos ha habido historias de relatos, ha habido relatos. Y son en base a esos relatos que se construyen las historias del planeta, del mundo. Sí. Total. Entonces, a mí por ejemplo, una anécdota que yo siempre hago con mis estudiantes de escritura creativa es que el mundo de la poesía siempre ha estado engalanado por una serie de delincuentes. ¿Entiendes? Tú tienes a Homero Pumarol, aquí, ¿verdad? A Homero Pumarol, Fran Báez, pero había François Villon, ¿entiendes? Y lo digo en el sentido figurado y en el sentido literal. François Villon es un poeta francés del siglo, qué sé yo, de los más antiguos. Y él contaba, iba trovando, él contaba las incidencias de un pueblito a otro de Francia. Eso, ahí se me abre el cerebro
y me comienza a rondar la cabeza la noción más primitiva de, primero, un storyteller, ¿verdad? Como dicen ahora, palabra que no me gusta, pero también me ronda la cabeza un periodista, y también me ronda la cabeza un constructor oral, un narrador oral de ficciones. ¿Por qué? Porque él iba con su guitarra, entonces él le cantaba a la gente lo que había acontecido en la villa anterior. Entonces él iba cantando, bueno, estamos aquí con Nelson Espinal Báez, que su hija quedó embarazada por fulano de tal. Exacto. Entonces eso era la parte chismográfica. Pero también él decía, Nelson Espinal Báez es asambleísta del pueblo tal, de Francia, de Villon, de Villon no, de Durville, y entonces vino fulanito de tal y le dio un golpe de estado, y ¿tú me entiendes? Exacto. Entonces ahí se construía toda una realidad. Entonces ya los habitantes de ese pueblo, de esa villa, sabían si ponerse ansiosos o cómo reaccionar. ¿Tú me entiendes? Pero él también fue un gran poeta. Y también fue un gran ladrón que se pasó la mitad de su vida preso. ¿Tú entiendes? El paralelo. Claro. Es decir, el comunicador, el preso, el poeta. Genial, genial. Yo diría el comunicador, el ladrón que termina preso, sí, el poeta. Sí. Y es que el ladrón es un poeta de la realidad. Sí, es así. Sí, pero es un comunicador. Y es un gran comunicador. Sí, señor. Así mismo. Sí, continúa con tu disquisición sobre la comunicación, el poeta y el ladrón. El verdadero ladrón. Los poetas, el buen poeta es delincuente. Bueno, es capaz de construir sueños. Sí. Es capaz de expresar una realidad invisible, sí, a los ojos del ser humano común, ¿no? Y en ese sentido es... Tú has captado elocuentemente lo que yo quiero decir con delincuente. Sí, pero claro. Espero que el radio oyente no malinterprete. No malinterpreten. No. Es que estar diciendo, cotidianidad, eres demasiado dura para verla como es. Déjame crear este relato. Este relato. Para robarle la rudeza a la cotidianidad y crearnos un sueño. Un sueño de amor, un sueño de desamor. Exacto. Un sueño, en el sentido de una ilusión. Una ilusión. Sí. Yo siempre he dicho, y le hago una siguiente pregunta una pregunta de reflexión. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de acero o un kilo de paja? Un kilo de acero, un kilo de paja. No es un kilo. Es un kilo. Es un kilo. ¿Qué hace el poeta? El poeta te hace sentir que el kilo de paja pesa más que el kilo de acero. Sí. Así mismo. Esa es la gran virtud del poeta. Óyeme, es imposible un país, una nación, una sociedad, un planeta sin poetas, sin artistas, sin pintores, sin teatro, sin cine, sin cultura, cultura en el sentido amplio, lo que originalmente hablamos. Exacto. O sea, el sentido bien amplio e inclusivo, sí, e incluyente. Hay cultura de negocios, hay cultura deportiva, cultura... Y cultura en el sentido amplio. Es imposible. Es imposible la convivencia humana sin arte. Sí. Es imposible, literal. Sí. Nadie se ha puesto a pensar en eso. Y voy más lejos. Y nadie se ha puesto a pensar que el ministerio más importante de una sociedad, ¿sabe cuál es? Cultura. El Ministerio de Cultura. La cultura es a una sociedad lo que la actitud con C es a un individuo. Sí, así es. La cultura crea nuevas realidades. O destruye o limita las posibilidades
de nuevas realidades. Ejemplo, Haití. Sí. Su cultura, en el sentido amplio del término, los autolimita versus la cultura de quien tú quieras. No quiero poner nombre para que no se malinterprete. La cultura de un individuo, la cultura de una sociedad es capaz de crear prosperidad, abundancia, confianza o pobreza, marginalidad, desconfianza. Exacto. Mira, en ese sentido, yo te puedo decir, la proverbial promoción de la ignorancia aquí, en este país, de parte de tanto de gobernantes como de profesores, de maestros y de todo. Maestros que tienen un par de anteojeras, ¿entiendes? Y yo te lo digo porque yo he estado en el campo, en campos. Yo una vez estuve en Cabral, por ejemplo, y allí había una escuela, que no voy a decir el nombre, donde yo iba un jueves y me decían, no, el director está junto con la mitad de los profesores en reunión del gremio en Barahona. Y yo decía, pero eso es un jueves y mañana no hay clases. Qué horror. ¿Tú me estás entendiendo? Qué horror. Exacto. Donde los niños no leen, donde no hay un objetivo común. Eso es lo que yo llamo, permíteme, una visión proletaria de la docencia. Sí. No una visión inspiradora, no una visión transformadora de la docencia. Sí. Tenemos que sindicalizarnos para articular nuestros intereses del sindicato versus tenemos que elevar la excelencia de la enseñanza y que como vía de consecuencia vengan los emolumentos, vengan los derechos. Exacto. A mí como maestro, a mí como profesor. Estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Exacto. Triste eso. Sí, una triste realidad. ¿Por qué? Porque tú y yo tuvimos maestros y profesores donde ponían la docencia y la decencia en el sentido ético del término, no en el sentido moralista. No, en el sentido ético. De la enseñanza, donde lo importante era ese alumno, lo importante era ese discípulo, ese estudiante. Lo importante era esa enseñanza, esa impronta que tú dejabas en tus estudiantes. Y a ese emolumento, ese derecho, ese sueldo, esas vacaciones que venía como parte de tu docencia, era como el resultado posterior. No era lo principal. Sí, así Entonces, esa vocación de enseñanza se pierde cuando ponemos la visión sindicalista delante de la visión, de la docencia, de la enseñanza de un auténtico maestro. Así es. Entonces, yo que me pasé viendo esas realidades 1 año y pico, on and off, como dicen, me quedé, eso me abrumó. Alcanzó el punto cimero, el punto más alto, y fue en Villa Duarte, donde yo fui a una escuela, no recuerdo su nombre de la escuela, pero sé dónde está. Y allí habían unos chicos discutiendo. Y yo, o sea, me ganaron, Nelson. Me ganaron, así como te lo digo. Fue una cosa espectacular. Empezaron 2 a discutir y eventualmente se fueron uniendo los otros. Y eventualmente el curso entero estaba discutiendo. A mí lo que más
me chocó fue la discrepancia entre el nivel del discurso y la edad de los niños. Genial. ¿Tú me entiendes? Fue una cosa pasmosa y fue una cosa sobrecogedora, donde ellos me ganaron. O sea, ellos gritaron más que yo. Hubo un momento en que yo estaba gritando con ellos. No fue argumentativo, entonces. No, porque yo trataba de calmarlo. Pero mientras yo calmaba a uno, surgía una explosión de violencia de este lado y surgía otra explosión de violencia de este lado. Y yo perdí el control. Lo admito. Wow. Lo admito. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en 2016. ¿En dónde? En Villa Duarte. Algo así. Por los Mameyes, por ahí. No, en Villa Duarte, cruzando el puente. Sí, los Mameyes, Villa Duarte. Sí, exacto. Yo conozco esa área bastante bien, sí. porque como tú sabes, con la Fundación Los Seres Sol, que formamos jóvenes de escasos recursos en liderazgo, y yo he trabajado bastante en esa área, Villa Duarte y los Mameyes. Conozco muy bien. ¿En qué politécnico o dónde? No, recuerdas? Fue una escuela que está ahí al fondo de una calle ancha. ¿No fue una escuela de fe y alegría? No. Ya. La sociedad dominicana en su base tiene de todo. Tiene de todo. Soy de opinión y he trabajado en barrios, que he trabajado en comunidades, que nos gusta estigmatizar a la clase económicamente menos pudiente, y creo que no. Creo que hay de todo. Creo que en efecto hay mucho muy permeado por la cultura de la violencia, por la cultura de la permisividad de esa permisividad que abusa con el derecho de los mismos jóvenes. Ajá. Para usar una palabra bien grande, bien abarcadora. Pero hay de todo. Son muchas las madres, los hombres y mujeres que logran apoyar a jóvenes, hombres y mujeres, a que salgan adelante. Claro. Es un espacio geográfico, demográfico, cultural, sociológico, que tiene dentro de su casa una cultura de violencia y una estructura de violencia. Que tienen violencia cuando antes de levantarse, cuando se levantan en la casa, cuando salen por la puerta, cuando van al colegio, correcto, cuando van a la escuela, la tienen para comprar la merienda en el colegio. Correcto. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Lo que llaman brevemente al amable radio oyente, hay que hablar un paréntesis, para que entienda. Existe lo que se llama el mapa de formación de la violencia. Imaginémonos un triángulo aquí, ¿no? Con líneas intermitentes en el medio. Aquí arriba está la violencia visible y aquí abajo está la violencia invisible. La violencia visible es la que se ve, la que sale en los telediarios, en la prensa. Exacto. Pero aquí abajo hay dos fuentes de violencia, la violencia cultural y la violencia estructural. La cultural y la estructural son fuentes de violencia que se ven, que salen como noticia. La cultural, el padre que no le da dinero a la hija, a la esposa, y se lo bebe, no se lo da dinero a la esposa para la leche de los niños, y se lo bebe. Sí, para poner un ejemplo inofensivo. Por eso es violencia cultural. Sí. Y estructural... el padre que llega prendido o borracho o sencillamente cansado y le dice que a la mujer que no se va a comer eso porque eso es porquería. Y se acuesta. Ni siquiera sin tocarla, ¿eh? Sí. Eso es violencia cultural. Exacto. Y la violencia estructural... para que me entienda el amable radio oyente, la ausencia de una escuela en una comunidad de escasos recursos. Eso es violencia estructural. Sí. Entonces, hay que hablar claro. Nuestras clases económicamente vulnerables sufren más violencia cultural y estructural que el resto de la sociedad dominicana. Sí. Y eso hay que entenderlo. Mucho más. Mucho más que el niño que se educó en una escuela de Piantini y en un edificio de Piantini. Exacto. Porque no lo ven. Eso es real. Eso es
Estamos describiendo una situación. ¿A qué se debe? Desde 1961 a la fecha, el gran descuido es en inversión social, en políticas públicas de inversión social, inversión en la gente. Suena un poquito política partidista. No, es real. Es real. No hemos invertido lo suficiente en la gente. En la gente, en la sociedad. Entonces, sí hemos tenido mucho crecimiento económico, pero hemos tenido bajo desarrollo como sociedad. Esa marginalidad, eso ha construido una marginalidad, y esa marginalidad se ha ido expandiendo cada vez más. Hace 45, 50 años, los marginados era un X% de la sociedad. Hoy ese X% ha ido creciendo. Eso es la esencia, desde mi punto de vista, de ese problema. O sea, no hemos tenido desde el 66 en adelante, 1966 en adelante, porque desde el 61 al 66 tuvimos revolución, tuvimos gobierno provisional, golpe de Estado, etcétera. Ahí no podíamos decir que podíamos construir políticas públicas. No, porque un año, fueron 4 o 5 años de revoluciones, sí, de gobiernos de 7 meses, de golpe de Estado. A partir del 66. Hubo una época en que América Latina. A partir del 66 es que cuando se introduce, cuando empieza el gobierno del doctor Balaguer, entonces empieza a crecer la sociedad dominicana y el círculo de pobreza empieza a ensancharse poco a poco. Y hoy tenemos una estructura de violencia y una cultura de violencia bastante importante. Exacto. Pero ¿por qué tú crees que Balaguer, que en estos días cumplió años de muerte? 20 años. Sí. Yo lo celebré con una cerveza, que yo no bebo cerveza. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿A qué tú crees que se debe? ¿Qué? Ese círculo de pobreza que se va ensanchando. Ya te lo tradicionalmente. Balaguer. Yo no estoy culpando un gobierno, estoy culpando una política. No, un gobierno es imposible. Pero eso, no, porque eso va más atrás. Sí. Va más atrás, sí. Con Lilis. Sí. Y luego con Trujillo. Sí, estamos de acuerdo. Sí, es cierto. Pero quiero nada más, nada más quise reflejar en este análisis la última parte de nuestra democracia, del 66 a la fecha, para ponerlo bien presente, para ponerlo bien aplatanado, bien bajado a tierra. Sí. Porque en efecto, desde el origen de la construcción de la República en 1844 ha sido así. Sí. Es real. Ha sido así. Totalmente de acuerdo. Pero quise solamente traer del 66 en adelante. Nelson Espinal va a estar con nosotros. Él es una persona muy importante. Y permíteme decir esto, Nelson, porque Nelson es un tipo que ve muy claro. Y Nelson me entiende a mí. Hay veces cuando ni yo mismo me entiendo. O sea, a lo que me refiero es que Nelson es una persona que sabe escuchar a su interlocutor. Y que tiene el talento de traerle luces cuando tú mismo, hay veces que tú mismo le estás conversando algo y mira, yo me perdí, él te repite lo que tú estabas diciendo. Y te trae como que te aterriza. Y yo me siento muy agradecido de su amistad. Una amistad instantánea, que surgió instantáneamente. Así es. A raíz de un cliente común. Sí. Inolvidable e impenitente cliente. Era cliente tuyo. Okay. Tú fuiste a dar la asesoría, yo estaba presente. Es cierto. Sí, era mi empleador. Okay. Sí, un empleador de esos fabulosos. Furtivo. Sí, un furtivo que de los que te adoptan como empleado sencillamente para decirle que no a todos tus proyectos. Sí. Nelson Espinal Báez in the house.
Bien. Bien. Ey. ¿Viste? Me gustó. Ey, Me sí, gustó. señor. Sí, señor. Nelson, ¿qué fue primero? ¿El huevo O la gallina. o la gallina? Sí. ¿Qué viene primero? ¿El saber o el sentir? Wow, qué buena pregunta. Nadie sabe sin el sentir. Sí. Te respondo de esa forma. Nadie sabe sin el sentir. Es el sentir lo que te hace saber. El saber intelectual tiene una función, pero el verdadero saber se da con el sentir. Y como nadie más puede saber tus sentimientos, Tú sientes. únicamente. Es el sentir lo que te permite profundizar en el conocimiento, vivir el conocimiento, ser el conocimiento. Sin el sentir no hay saber. Sin el sentir solo hay información intelectual. Sí, así es. De ahí se desprende. No estoy diciendo que es malo el saber intelectual. Estoy describiéndolo No, solamente. es otro tipo de conocimiento. Es un tipo de punto. conocimiento muy específico. Por eso las metodologías de enseñanza más poderosas son aquellos que... Sensoriales. Un lecture, Ajá. una charla, una conferencia, un ejercicio que tú vives la charla, el lecture, y el famoso debriefing. Lo voy a decir en inglés porque lo quiero para que el radio oyente lo profundizar. La explicación, cómo jugaste el juego, cómo tomaste decisiones, cómo ¿Por qué las tomaste? ¿Por qué la tomaste? ¿Qué pasó en tu proceso de toma de decisión interna en tomarla? ¿Qué sentiste? ¿Qué percibiste? ¿Qué conexión neuronal se dio en ti para tomar esa decisión? Entonces, ahí viene el verdadero conocimiento con C mayúscula. La metodología de enseñanza poderosa es aquella que tiene, repito, el lecture, la explicación, la conferencia, la charla, el ejercicio X sobre esto, y ese análisis de cómo tomaste decisiones haciendo este ejercicio y vuelves a la teoría. Ese círculo virtuoso, ese círculo virtuoso es el que se da el verdadero conocimiento, porque baja al sentir, baja al proceso de cómo tomé decisiones en base a esta explicación extraordinaria que me dio el profesor X, cómo yo tomé decisiones y cómo yo viví ese proceso de toma de decisiones. Exacto. Por eso, desde mi punto de vista... O sea, la experiencia del proceso es más importante que el destino. Totalmente. Es el viaje. Es el camino. Es el camino. Lo que importa Camino es el del camino. héroe de Joseph Campbell. Exacto. El camino del héroe. Como tú. Esa es la esencia del conocimiento con C mayúscula. Ahí es que está la clave. Sí. Lo otro es información intelectual. Información intelectual. ¿Que ayuda? No estoy diciendo que no. Pero no lo es todo. No lo es todo. No lo es todo. No lo es todo. Sí. Tú tienes que saber leer entre líneas. Tú tienes que saber... Que es como la gente que me dice que no, porque eso está en Google Analytics. Sí, está bien. Perfecto. Ahora analízamelo. Exacto. Analízamelo. Y esa capacidad de conectar esa información con la realidad, con la cotidianidad, con la situación X o la situación Y. Ese es el conocimiento. Cuando tienes esa capacidad de conexión, que tú dices, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué está sucediendo esto? Mira que es esa conexión, ahí es que está lo grande del conocimiento. Lo otro es ego trip, viaje de ego. Sí. A mí me pasó una cosa muy delicada, muy delicada, entiendo yo, y viéndolo en perspectiva. Yo no leía. Yo vengo de una familia de lectores. Yo no leía hasta que tuve algunos 18 años.
la gente se asombra. Pero era que mi mamá se tardó, o no mi mamá, yo se la puse difícil sin saber a mi mamá. Los padres siempre quieren como que uno emule las cosas, los imite, les siga los pasos, porque basado no es por egoísmo, ni es que sean... Los padres simplemente desean enseñarnos las experiencias maravillosas que han tenido en sus vidas. Y tratar de evitarnos las malas experiencias que ellos vivieron. Exacto, exacto. En eso hay que estar claro. Y eso yo siempre se lo digo a Rebeca y a Lo hacemos con nuestros hijos. Exacto. Entonces, ella siempre me daba libros, que la Odisea, que un libro de Tarzán, que Calimán, y a mí nada me satisfacía, nada me llenaba. Yo nada lo terminaba porque no me identificaba con ello. Yo estaba en un momento de mi vida, 18 años, muchacho en la flor de su juventud, la testosterona a 1000. Entonces ella me dio un libro que yo he comprobado al paso del tiempo que es muy malo. Pero que me sirvió como trampolín. Vendaval, de Alberto Vázquez Figueroa. Es un libro, irónicamente, escrito por un español sobre la Revolución de Abril. Ajá. Es un drama, libro super cursi, buenos diálogos, eso sí. Pero es un libro maniqueo, porque es un libro que no fue escrito, que se nota que no fue escrito presencialmente, que el tipo no estuvo aquí. Pero bueno, entonces yo leí ese libro, me lo tragué, y de ahí no pude parar. Conformé mi bibliotequita, un pequeño librero. Mi mamá tenía su librero, yo tenía el mío. Y poco a poco se fue creciendo y de ahí en adelante se fijó en mí el ser escritor o ser un storyteller. Me gusta más. ¿Te gusta más a ti? Sí. ¿De verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la vida se construye de relatos. Sí, Rubén. de eso vamos a hablar ahora. Porque hay muchas formas de relatar. Sí. Hay muchas formas. Vamos a hablar de las prácticamente infinitas formas De relatar. de relatar. Entonces, yo de ahí arranqué en un spree, como dicen los gringos. Yo leía incansablemente de todo. Ensayo, novela, poesía, ciencia ficción. Era un lector voraz. Y a mí, ¿qué yo aprendí de eso? Primero, que la información no envanece, pero tampoco adorna. Sencillamente es información. Sencillamente es información. Bravo. Bravo. Información. Es sencillamente información. Información. Punto. Ahora, ¿qué tú haces con ella? Correcto. Exacto. ¿Qué tú haces con esa información? Eso es otra cosa. En segundo lugar, lo que tú sientes, esa lágrima derramada por una escena de un libro, de una novela, o un poema, o sencillamente en un ensayo, una crónica periodística, no son lágrimas que van a caer en terreno baldío. Son lágrimas que van a dar sus frutos. Eso del lado, por así decirlo, por falta de un mejor término, romántico. En tercer lugar, la experiencia no se nutre de los libros leídos. La experiencia se nutre de la vida. O de los libros vividos. La experiencia se nutre de los libros vividos. Eso me recuerda, me acuerdo un título, doy por vivido todo lo soñado. Sí, todo lo soñado. No me acuerdo de quién era. ¿De quién tu autor predilecto, Corín Tellado. Sí.
Señores, hay que hacer El chistes. Shakespeare de la modernidad, de Corín Tellado. Sí, Corín Tellado es Shakespeare de la modernidad. Así es. Así mismo. Tú sabes que en días pasados tú publicaste algo en tus cuentas de Facebook. Ujú, Muy interesante, muy, muy interesante. Que yo quiero, si me permites, ujú, sí, sí. retomar. Yo voy a buscarlo ahora. Tú pusiste en tu cuenta, en tus cuentas, ¿no? Ujú, Una escalera. ujú, sí. Mito, magia, religión, filosofía, sentido común. Una escalera harto rebatida en Facebook. Pero también subrayaste Sí. Latinoamérica. Mito, magia y religión. Ujú, Y nadie se enfocó en ese tema. sí. Y la esencia de ese mensaje, si me permites, que tú dijiste fue, ¿cuáles son los mitos en que nos apoyamos como América Latina? Ujú, ¿Cuáles son los mitos inconscientes ujú, que nos apoyamos como nación, Ujú. como cultura en Ajá. América Latina? ujú. Creo que nadie se tocó el tema desde esa perspectiva. Y quiero conectarlo con lo que tú me acabas de compartir. Son los mitos los que construyen la cultura. Volvemos al tema original de la conversación. Los mitos de gloria, los mitos de guerra, los mitos de emancipación, los mitos de cultura, los mitos de triunfo, los mitos de éxito. Tú tienes por ejemplo, tú tienes Estados Unidos de América, cuyo mito es 2 puntos, The American Dream. Ujú, ¿Qué es el American Dream? Es el comunismo burgués, ujú. donde todos nos parecemos, donde todos tenemos cultura de mall, Ey. donde todos tenemos una casa, una televisión y el estéreo o el Spotify, Ujú. y todos tenemos el carro, con Un muchas carro. deudas, O 2 carros, con muchas con muchas deudas, ahogándonos en deudas. Entonces, ese es un mito. Ujú, Tenemos el mito del pobrismo en América Latina. El mito del pobrismo, que solo el pobre llega al reino de los cielos. ujú, Entonces, tenemos ese mito en el cual se construye una realidad. Ujú. En la dicha realidad, la pobreza es dignificante. ujú, Tenemos otros mitos en Europa, tenemos otros mitos en Medio Oriente, Ujú. tenemos mitos de todo tipo. Cuando tú publicaste eso, nadie se ocupó de ver el punto focal, que el primer escalón era el mito. ujú. Y sobre ese mito o esos mitos Ujú. es donde se construyen las realidades. ¿Cuál es el mito en República Dominicana versus cuál es el mito en otra nación? Exacto. Ahí estuvo la esencia de tu publicación. Ujú. Exacto. Qué bárbaro. Mira, a mí me asombra la capacidad de nosotros de canibalizarnos. O sea, observando yo, en estos días iba para Santiago, para La Vega, perdón, que me fui con Luis Graham Castillo a disfrutar de un rico cerdo asado relleno de moro de guandules. Sí, allá en Santo Cerro, muy cerca de tu natal Santiago. Yo nunca me había llevado tan bien con un santiaguero como con Nelson. Sobre todo con un aguilucho. Con un aguilucho, yo no sé para qué tú tenías que... No, es que te voy a decir algo. Eh, Los opuestos se atraen. Un liceísta, este programa se va a llamar Un liceísta y un aguilucho. Conversaciones con el infinito. Entonces... Por supuesto, tú eres el aguilucho, ¿no? ¿Sí? No. Qué malo soy. Mielquina, mira, yo te decía, nosotros tenemos una capacidad a nivel mediano empresarial de canibalizarnos como nadie.
nosotros... Primero de imitarnos y después de canibalizarnos. Sí, nosotros, si hay una persona vendiendo aguacates en un semáforo, todos venden aguacates. Sí, la imitación. La imitación. Si tú pones un salón o un picapollo en una esquina, eventualmente surgirán 4 picapollos más hacia ambos lados de tu vera. De tu vera. ¿Tú me entiendes? A mí, o sea, eso me llora ante la presencia de Dios. Eso yo no entiendo esa expresión. Pero bueno, ¿hacia dónde va la mediana y pequeña empresa? Muchas veces, lo digo en un alto porcentaje de las ocasiones, llevadas por mujeres emprendedoras valientes, ¿entiendes? Valientes, que se tiran una deuda sobre las espaldas, se tiran la manutención de su casa, muchas veces son solteras, muchas veces tienen maridos. La salonera. Sí. Muchas veces están ahí fajadas con los niños chiquitos alrededor, mientras los maridos están en otras lides, en otros quehaceres, o cuando no tienen marido, lo cual a mí me parece mejor. Claro. No, y que se casen un viernes por la noche y se divorcian un domingo. Exacto. Y ya. No, y vuelve y se casan los viernes y se divorcian los domingos. Sí. Es mejor todavía. Sí, sí. Porque así el tipo suelta los cuartos. Claro. Sí, sí. Tú que has viajado mucho a Nueva York y que es una sociedad fascinante. Eso se traduce en Nueva York también. Y ahí es que voy. Sí. Ahí es que voy. En Nueva York que hay varias cosas que a ti y a mí nos gusta de Nueva York. Una es escoger un taxista para ponernos al día con ellos. Sí. Segundo es ir a Baltasar. Sí. Y tercero... ir a Baltasar. Y tercero, caminar por el Washington High y ver cómo nuestros dominicanos se articulan en esa sociedad. Tú tienes la suerte, o más que la suerte, la visión de ir al Metropolitan, de ir al teatro, de ir a la ópera, de ir al jazz y compartir con dominicanos en Washington High y disfrutar la exuberancia de las culturas. Exacto. Que es lo interesante. O sea, te disfruta el Metropolitan, te disfruta el jazz y te disfruta... Pero al mismo tiempo estoy ahí metido y te come un chicharrón en la esquina X. Sí. O un slice de pizza, y lo digo en inglés, Exacto. Un slice de pizza de Nueva York que son divinas. Sí. Se replica, eso que tú estás describiendo se replica en Nueva York. Con la distinción. Dicho sea de paso, entre paréntesis, que es otra pizza. Que es otra, sí. Es otra pizza. La pizza de Nueva York La pizza de Nueva York es otra pizza. La mejor pizza del planeta Tierra es la de Nueva York. No hay. Fabricio Paulucci, ¿tú oíste eso? Ay, no. Sí. La de clase aparte. Sí. Sígueme diciendo, Nelson. Me bebo la exuberancia, todo eso. Es que tú gozas del verdadero Nueva York. Sí. Tú disfrutas. Nueva York es desde Manhattan hasta Washington High. Desde Harlem hasta... El East Side, el West Side. El West Side. No, desde South Street Seaport hasta lo más alto de Manhattan, donde Manhattan se rompe con el Bronx, que dicen que sigue Manhattan después que tú cruces el puente. Sí. Sigue hasta los 130. Y ese es el Nueva York. Ese es el Nueva York que nos gusta. Sí. Ese es el Nueva York que nos arroba, que disfrutamos. Como tú describías, coño, me encontré en una esquina con 3 tigres fumando marihuana y vaina. Ese es el Nueva York interesante. Es el Nueva York cosmopolita, es el Nueva York exuberante, es el Nueva York lleno de vida, de vitalidad, vital, el famoso Nueva York que nunca duerme. Ese Nueva York, el dominicano entra allí
Y aunque como tú bien explicas y dices que intenta hacer lo mismo como el caso de la salonera, hay un elemento central que la distingue. Sí. ¿Cuál es? Regulación. Vas a abrir el salón, Sí. vas a abrir el salón, vas a ser salonera, vas a imitar a doña Matilde que le ha ido bien con su salón, Ajá. pero lléname estos formularios, pásame estos cursos y después abre tu salón. Ujú. Es decir, existe la cultura de la imitación, Sí. pero con estas reglas. Ujú. Sí. Exacto. Wow, sí, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Y esa es la virtud, y nos vamos un tema un poquito más concreto, de rule of law, del Estado de Derecho, de la institucionalidad democrática, de la importancia de la legalidad. Eso. No de la ley, sino de la legalidad, de que se respeten las leyes, Sí. de que se lleven a ejecución. De que esto las tiene que ser así, tengas tú $2 millones para poner tu salón o tengas tú 35 $35. Exactamente. Exacto. Esa es la esencia. Vayas tú a ponerlo en este edificio o vayas tú a ponerlo en un zaguán. Entonces, como tú eres... ¿Y qué elemento interesante hay ahí? Que esa que puso 35, pero que es excelente salonera, que es excelente pelando hombres o mujeres o lo que sea, puede hacer esto, mira, crecer. Crecer. Versus a esta visión donde solo con las relaciones yo puedo crecer. Solo con la cultura del compadreo yo puedo crecer. Eso es muy latinoamericano, Sí. querido amigo. Eso es muy limitante de la creatividad humana. Sí. O sea, que tu crecimiento dependa de quien tú conozcas. No estoy diciendo que es malo las relaciones, no estoy diciendo eso. No. Pero que tu crecimiento dependa Exacto. no de tu talento, sino de quien tú conozcas. Eso es puro mercantilismo. Eso es triste. Eso es penoso. Sí. Eso limita la creatividad humana. Así no es. Eso no es. Eso no es. Vámonos un poquito de... Ni renacimiento, ni capitalismo. Sí, sí. Ni renacimiento, ni capitalismo. En el capitalismo en el sentido filosófico del término. Sí, no en el sentido práctico. No en el sentido del capitalismo salvaje, Pues, sino del capitalismo Sí. como capacidad de autocreación. en el sentido ideal, En el sentido ideal. no en el sentido realpolitik. No en el sentido original de que decía resumen del capitalismo original, aquel que tenga más saliva que coma más hojaldre, sino en el sentido evolutivo, capacidad creativa. En el sentido Allende, no en el sentido Kissinger. Yo diría en el sentido creatividad. No se deja provocar él, qué vaina. Creativo. Qué tigre este tipo, men. Por eso es que no queremos. Yo estoy buscando desesperadamente con qué joderlo. Y no él lo logra. No lo logra. Mira, Nelson, ¿en qué está Ceresol? Bien, creando líderes, formando líderes de paz en barrios de nuestro país, formándolo en su autoestima social, en su autoestima personal, que crean en ellos mismos Sí. y que tienen para adelante. Ya tenemos Ceresol graduado de médico, de abogado, Diablo. o pulpero, o lo que sea. Me escriben. De acuerdo a su vocación. De acuerdo a su vocación y a su bendita me da la gana. Exacto. La palabra me da la gana es lo más bendito que el Sí. ser humano puede hacer. Sí. Y lo quiero decir con todo respeto. Sí. La palabra me da la gana es una de las bendiciones del ser humano. Porque es el libre albedrío. Sí. Y me da la gana no quiere decir que yo voy a estropear tus derechos. No. No quiere decir que yo voy a pisotear tus derechos, sino que voy a seguir mi inspiración. Sí. Háblame de los éxitos que has tenido últimamente. Últimamente fui invitado a Bao Radio y compartí una hora extraordinaria con Rubén Lamarche. No, ya. Si hay algo exitoso en mi vida. Toma mi cartera. Toma, haz lo que tú quieras con eso. Ha sido una experiencia extraordinaria porque hemos compartido por una hora
algo que tradicionalmente la gente no compite. Una buena conversación. Una buena conversación, Sí, hombre. entre amigos. Sí. Señores, ha sido Nelson Espinal Báez aquí en Bao Radio. A ustedes, cuídense y cuiden a otros. Abrazos.